Amigos y amigas, y hoy en este espacio comunitario nos acompaña el experto epidemiólogo y máster en enfermedades infecciosas y tropicales, José Sánchez. Doctor Sánchez, muchas gracias por aceptar esta invitación de Ecuador en Contacto. Buenos días. Buenos días, Elba. Buenos días a los estimados radioescuchas. Un cordial saludo. Buenos días, doctor. Doctor Sánchez, estamos entrando a una nueva etapa climática. Las lluvias parecen desaparecer de a poco. En Guayaquil se han reportado olas de calor que alcanzan los 31 grados. Estos cambios y condiciones climáticas, ¿qué enfermedades pueden causar se proliferen en el país? Bueno, realmente los tres elementos esenciales son la elevación de la temperatura, la humedad, como muy bien menciona Elba, y también la demografía del ser humano. Entonces, esto lleva a un punto intermedio entre los seres humanos y las enfermedades que serían los vectores. El aumento de las condiciones que usted menciona desarrolla muchísimos más vectores, vectores artrópodos, por ejemplo, que suelen causar enfermedades principalmente virales. En el caso del litoral, como de la Amazonía, los principales suelen ser fiebres virales, como dengue, por ejemplo, que suelen causar estragos muy importantes en este elemento. Otro vector, es decir, otro nexo entre los seres humanos y las enfermedades, suelen ser también los roedores u otros elementos o insectos que también pueden llevar enfermedades. Entonces, ¿cómo lo categorizaría? Pues yo lo categorizaría, en primer lugar, procesos como dengue, como malaria, como leptospirosis, que suelen darse en estas épocas invernales principalmente. Doctor Sánchez, y en este caso usted ha mencionado el tema del dengue. Según datos de la Fundación IO, Ecuador registra 1.242 casos de dengue en lo que va del 2023. De este total, 65 son cuadros con signos de alarma o síntomas de gravedad. Aquí también se señala que desde el 2020 el país experimenta cifras elevadas de dengue, que fluctúan entre 16.000 y 20.000 casos por año. ¿A qué cree se debe este aumento y también qué debe de decirnos estas cifras? Bueno, el dengue se categoriza en dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue grave. Partiendo de esa premisa, Elba, creo que la comunidad debe conocer cuáles son los signos de alarma del dengue. El dengue, pues, tiene como signos de alarma, por ejemplo, un proceso febril muy intenso, en trastornos hemorrágicos como sangrados, dificultad o dolor abdominal, dificultad al tragar, por ejemplo, una elevación de algunos elementos hepáticos como las transaminasas. Todos esos llevan a consecuencias que son signos de alarma. Entonces, en primer lugar, yo diría a la comunidad, un proceso febril, un proceso de fiebre en niños, en adultos, sin un foco aparente, es decir, está en una zona endémica, está en una zona de riesgo de dengue o viajó a zonas endémicas, un proceso febril sin un foco claro, con o sin signos de alarma, ya nos orientaría hacia dengue en primer lugar. Más que malaria, primeramente el dengue. ¿Por qué el dengue? Porque el vector, que lo había mencionado previamente, es muy antropofílico. ¿Qué significa antropofílico? La mosquita, la hembra, que es quien se alimenta de la sangre, tiene al mismo tiempo la capacidad de colocar los huevos y al colocar los huevos está también transmitiendo transováricamente, es decir, por el paso propio del vector, la diseminación del virus. Entonces, primera cosa, una fiebre sin un foco claro de la causa de la fiebre en una zona endémica con dolor muscular, dolor retroorbital atrás de los ojos, edema, probablemente enrojecimientos de sus extremidades, pueda tener necesidad de ser evaluado por un médico general, un médico familiar, un médico cercano a la familia, para que evalúe el riesgo de dengue. Si presenta signos de alarma, necesita un manejo, usted comprenderá, estimados radioescuchas y Elba, un seguimiento más acucioso de lo que pudiera desencadenarse. Eso es esencialmente en el dengue. Elba, usted mencionó esencialmente algunas cifras muy interesantes, pero pensemos que el dengue es como un iceberg. La parte en la que se reporta, la parte en la que llega a las estadísticas nacionales, es apenas el inicio de algo que está en un trasfondo. Muchos pacientes no acuden a la parte sanitaria para un control adecuado y se queda como un proceso febril. Si bien es cierto, la mayoría de los procesos de dengue son autolimitados, la mayoría de procesos de dengue no terminan con procesos graves, sí hay un rumbo importante que debería ser evaluado para que se haga un control adecuado. Fíjese, Elba y estimados escuchas, no solamente del paciente, sino del entorno familiar
el entorno social donde se desencadena para poder controlar a tiempo focos de dengue que puede darse en una comunidad. Doctor Sánchez, en este caso, ¿cuál es el análisis que usted realiza, las acciones que efectúan las autoridades de salud en el país para enfrentar estas enfermedades y evitar así esos focos de contagio, como en el caso del dengue, que muchas veces se escucha, hay preocupación debido a que el dengue también puede causar la muerte? Por supuesto que sí, eso es notable, es una enfermedad viral hemorrágica en algunos casos. Creo que los elementos más susceptibles en esta situación serían el grupo etario de los niños, a los cuales hay que cuidar mucho, mujeres embarazadas y ancianos. Ahora, respondiendo a su pregunta, creo que hay dos aristas aquí. La primera arista marca la pauta desde entidades rectoras de la salud, es decir, tienen que colaborar para poder realizar campañas de identificación del vector, campañas de pacientes febriles que no tuvieron tratamiento, por ejemplo, una búsqueda de población susceptible, comulgando la idea previamente que le mencioné. En segundo lugar, también es la participación comunitaria. ¿Por qué motivo? Porque si en agua, en agua que se encuentra acumulada, esta agua acumulada viene la mosquita hembra y el agua acumulada en el borde entre el agua y la parte seca, la mosquita deposita los huevos. Y esos huevos obviamente van a eclosionar, van a generar más vectores que, ojo, cuando hay más temperatura, y ahorita la costa ecuatoriana tiene altos niveles de temperatura ambiental, la temperatura promueve muchísimo el que se genere mosquitas, ¿no? La ovoposición que se denomina. Entonces, con ese parámetro, la mosquita va depositando en estos elementos que se acumulan agua, en el patio de la casa, en el barrio, en la escuela, en el centro recreativo, en el parque. Entonces, el desecho, me tomé una gaseosa, me tomé un vaso, desecho eso y eso se acumula de líquido, de agua. Es el sitio idóneo, estimada Elba y lo escuchas, para que la mosquita deposite sus huevos. Entonces, yo creo que también es responsabilidad de la comunidad el poder entregar la basura para que no se genere estos charcos o estos elementos de acumulación y la mosquita tenga un espacio para poner sus huevos. La limpieza comunitaria de alcantarillas, por ejemplo, de espacios. Entonces, comenzar desde colocar la basura en su sitio, evitar acumulación de fluidos, de líquidos, de lluvias, como usted lo mencionó al inicio de esta sesión, elementos en los cuales pueda canalizarse, no acumularse, y obviamente donde no hay acúmulo de agua, no hay vector. Y si no hay vector, no hay dengue. Entonces es una participación comunitaria. Muchas comunidades rurales establecen que solamente la fumigación es una forma de combatir. Yo creo que es a la par el control de la no acumulación de fluidos más el fumigar sería una asociación muy interesante para el control vectorial en nuestras comunidades. Doctor Sánchez, en este caso usted también hizo mención a otras enfermedades como el chikungunya y la leptospirosis, que en Ecuador también se reportaron a inicio de año. ¿Qué nos puede decir sobre estas dos enfermedades que sí muchas veces se escuchan en medios de comunicación, en las noticias, pero la población también desconoce cómo es el tema para poder identificarlas y también qué nos puede ocasionar en nuestro cuerpo? Perfectamente, a la orden. El chikungunya es un proceso muy parecido al dengue. Tiene proceso de fiebre, así de inicio súbito. El dengue puede tener problemas hemorrágicos, como lo sabemos todos, pero el chikungunya tiene más bien un problema articular, un dolor lumbar, un dolor de extremidades, superiores e inferiores, muy intenso. De hecho, la palabra chikungunya significa la persona que no se puede poner de pie, porque imagínese, Elba, el dolor tan intenso, el dolor muscular, el dolor de articulaciones, que produce el chikungunya. Entonces, esto también es parte de un control vectorial. El control vectorial, el control de la mosquita, el control del vector, pasa factura para que se eviten muchas enfermedades, ¿no es cierto? El Zika, por ejemplo, es otro elemento que en Latinoamérica tiene un foco interesante de desarrollo en Brasil, por ejemplo, comenzó en Chile, y este tampoco tiene trastornos hemorrágicos, sin embargo, el Zika puede producir trastornos neurológicos. Una mujer gestante, una mujer embarazada que se encuentra infectada por un virus que causa una fiebre, tiene que hacerse un control y si está más en zonas endémicas, porque muchos niños afectados de Zika, por ejemplo, nacen con microcefalia, es decir, con el desarrollo de su cabeza más pequeño.
Entonces tenemos el dengue como causa de mortalidad, el chikungunya como un dolor articular muy intenso. Vienen a la consulta y dicen, doctora, doctor, me duele el cuerpo muchísimo, pasé un proceso de fiebre, ¿cómo podemos manejarlo? Entonces eso la caracteriza. Y el Zika no te causa una fiebre muy intensa, pero te da trastornos sobre todo en mujeres embarazadas. Esos tres, el mismo vector, el Aedes. El Aedes hay que controlarlo de alguna manera. Hay otros muchísimo más en otros países, pero esperamos que no lleguen al Ecuador. Usted mencionó, estimada Elba, el tema de la leptospirosis. De igual manera, la leptospirosis es una bacteria que sale por la orina de pequeños mamíferos o de mamíferos cercanos al ser humano. Perros, por ejemplo, ratones, etc. Entonces, el ratón o el perro que tiene leptospirosis orina. Esta orina, por la lluvia, que fue el elemento central de esta sesión, la lluvia arrastra esa orina, viene el sol, se evapora o viene la lluvia y lo arrastra a ríos, a estanques, etc. Entonces el niño se va al estanque, al agua y se puede contaminar de leptospirosis. La leptospirosis tiene un proceso de fiebre, pero al mismo tiempo tiene características que pudieran complicarse, ¿no? Pudieran complicarse como un daño hepático muy severo, un sangrado también muy severo, pero la detección oportuna de la leptospirosis también nos ayuda a controlar. ¿Qué nos indicaría tanto en la mosquita Aedes como en la leptospirosis? Que debemos controlar al vector, sea este un mosquito o sea este un animalito cercano a nosotros. Perfecto, doctor Sánchez, y también consultarle en este caso, ya que tenemos esta entrevista con usted. En nuestro país arrancó la campaña de vacunación nacional para niños y niñas en contra de la poliomielitis, el sarampión y la rubiola. ¿Cómo analiza usted también el inicio de esta campaña y cuáles son sus recomendaciones para la población que tiene niños de entre 1 a 12 años que van a ser los que van a recibir estas vacunas? Sin lugar a duda, estimados redescuchas y Elba, la vacunación es la mejor estrategia de prevención. Nosotros no hemos tenido, nosotros como Ecuador, no hemos tenido casos de polio, sin temor a equivocarme, en los últimos 10 años. Lo cual, tenemos una estocada final para obtener una certificación de que Ecuador sea libre de polio, que sería algo magnífico. Entonces, ¿cómo damos la estocada final? Vacunando a nuestros niños, llevándolos. Creo que sería un logro muy importante en la salud ecuatoriana el tener una certificación de que en nuestro país ya no existe polio. Así que por ese lado, obviamente es necesario. El sarampión es un proceso viral que afecta a los niños que tiene una diseminación muy rápida. ¿A qué me refiero con una diseminación? Si bien la COVID, perdón que compare con la COVID, tenía una tasa de contagio alta, créame que el sarampión tiene una tasa 3 o 4 veces más alta que el COVID. Entonces, usted puede imaginar que la diseminación entre un niño que se detecte con sarampión se va a dar exponencialmente, se va a magnificar el impacto. Ahora, el sarampión también tiene un proceso que cuando se contagia puede resetear, perdón la expresión un poco coloquial, puede resetear, puede borrar varios elementos inmunitarios de la persona. Entonces, fíjate cómo ya dos elementos de prioridad para el sarampión. Y el sarampión puede llevar consigo otras enfermedades cuando un niño adquiere sarampión. Entonces, no solamente es proteger contra el sarampión, es proteger contra otras enfermedades de la niñez que son proclives o que acompañan al sarampión. Así que por ese sentido es importante. Por último, la rubiola, de igual manera, la diseminación respiratoria es muy alta. Estamos también cercanos a poder erradicar muchas enfermedades y creo muy conveniente que la vacunación sigue siendo una estrategia a nivel global magnífica para el control. Animo, por supuesto, a toda la comunidad, a todos los estimados radioescuchas que lleven a sus niños a vacunar. Creo que no hay mejor legado que darle una buena salud dentro de lo que cabe, dentro de lo que nosotros podamos brindar como padres o como sociedad, diría de otra manera, para la prevención de enfermedades que sería catastrófico y muy doloroso para una sociedad que todavía existan niños que puedan tener secuelas o muerte sabiendo que pudieron ser vacunados. A quienes nos han acompañado en esta entrevista del día en Ecuador en Contacto, comentarles que este ha sido nuestro diálogo con el doctor José Sánchez. Él es experto epidemiólogo y también tiene un máster en enfermedades infecciosas y tropicales. Doctor Sánchez, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy interesante este diálogo y también para conocer un poco más acerca de enfermedades como dengue, chikungunya, zika y otras más. Gracias. Muy amable. Saludos cordiales. Gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con la ampliación de más temas.